Señoras y señores, muchas gracias por este pie que me dan para entrar en materia. La electrificación mejora o lleva a otro nivel nuevo los motores de combustión. Me gustaría demostrarles que esto no es una contradicción frente al futuro. Las megatendencias definirán el futuro de la movilidad y también del grupo motopropulsor. Demografía: la población mundial crecerá de hoy 7.000 millones a 8.000 millones en 2025. Urbanización: para 2030 esperamos que el 60% de la población vivirá en ciudades. Demografía: las generaciones más mayores tendrán una influencia cada vez más importante, no solo en la sociedad, sino también sobre la movilidad. Luego, urbanización. En las grandes ciudades habrá, para 2030, un mínimo de 5.000 millones de personas que vivan en grandes ciudades. Esto también genera otras necesidades planteadas a la movilidad. Luego, el clima y la energía. El calentamiento global muy probablemente no podremos limitarlo a 2 grados, sino será más. La emisión de gases de efecto invernadero también serán un tema que impulsarán desarrollos y la evolución de la movilidad y del tráfico o tránsito. Y luego, la interconexión. La interconexión determinará cada vez más todas las áreas de nuestra vida. Les voy a dar un solo dato. Partimos de que para 2020 habrá 50.000 millones de cosas, de objetos interconectados en el mundo. 50.000 millones. Bosch, como líder del mercado mundial en sensores micromecánicos, fabrica anualmente muchísimos sensores. Serán 1.600 millones de sensores que fabricaremos este año, que encontrarán en vehículos, en teléfonos móviles, etc. Los 50.000 millones de objetos interconectados en 2020 son, por tanto, una cifra bastante realista. Las demás condiciones, ¿cómo se verán afectadas? Usuarios de la vía pública cada vez mayores que quieren seguir siendo independientes a pesar de su edad. Una población urbana cada vez mayor que quiere movilidad multimodal o intermodal. Legislación más estricta sobre CO2 que afectarán el grupo motopropulsor o la cadena cinemática. Y interconexión de cosas en Internet o a través de Internet, no solo para escuchar música que llega a través del aire, sino también transmitiendo datos sobre condiciones climáticas, condiciones meteorológicas, de tráfico, de tránsito, etc. Las expectativas son cambiantes y serán diferentes en el futuro. Tenemos expectativas por parte del legislador, por parte del cliente. Los legisladores tienen una serie de expectativas bastante claras. En Europa, 95 gramos de CO2 al kilómetro en 2021 como promedio de flota. Es la meta que hay que alcanzar con cualquier modificación o solución que afecte el grupo motopropulsor. Otras regiones del mundo irán por la misma senda, aplicarán otros valores límites, pero grosso modo, más o menos todo será lo mismo. Por otra parte, el cliente solo gastará dinero para un servicio o un valor añadido que realmente nota, que realmente puede sentir y detectar y apreciar. Entonces, ese es el campo en el que nos tenemos que mover para nuestras innovaciones. A ver, ¿estos niveles de emisión son alcanzables con un motor térmico o de combustión? Pues en parte lo son, sí. Los valores de emisiones, y esto enlaza con la pregunta de la eficiencia, para los
subcompactos con motor de gasolina, pues con todas las medidas técnicas que se pueden realizar, son posibles niveles de emisión de 85 gramos de CO2 al kilómetro. En la clase subcompacta, que es la que pesa hasta 1.200 kilos. En vehículos diésel se pueden alcanzar técnicamente 70 gramos. En la clase compacta, entre 1.200 kilos y 1.600 kilos de peso, los valores son 95 gramos para los de gasolina y 85 para los de motor de diésel. Hago hincapié en que son los mejores grupos motopropulsores disponibles en el mercado los que alcanzan esos niveles. El promedio de todos los vehículos será más elevado. Para los vehículos más grandes, sus objetivos específicos no los alcanzarán del todo. O sea, los SUVs, los vehículos más pesados, necesitarán para alcanzar los niveles una parte de la cadena cinemática electrificada, o sea, híbrido enchufable o motor híbrido para alcanzar esos niveles de emisiones de CO2. La electrificación, sin embargo, no la deberíamos entender solo como medio para alcanzar la reducción de las emisiones de CO2. Tiene que ver también mucho con conducción divertida, con placer de conducción. El cliente solo aceptará la electrificación si nota más emocionalidad, mejores condiciones de conducción, una mejor vivencia, digamos, o experiencia en el vehículo. A ver, todo este abanico de posibilidades pues es amplio. El cliente podrá optar por soluciones de cadena cinemática muy diferentes en el futuro. Quiero insistir en el motor de combustión. El motor de combustión es la mejor manera de reducir las emisiones de CO2 simplemente por el volumen de motores de combustión que llegan al mercado. Si no mejoramos esas emisiones de los motores térmicos, no alcanzaremos una mejora generalizada. Luego, lo que llamaría lo mejor de dos mundos, la hibridización mediante los híbridos enchufables que permiten recorrer tramos cortos eléctricamente o incluso más largos cuando son híbridos enchufables. Y si queremos cubrir largos recorridos, se enciende el motor térmico que está también montado en el vehículo. Y luego, en el otro extremo, la conducción eléctrica, que tiene las ventajas, pero también los menoscabos o las desventajas. Bajas revoluciones, elevada aceleración, nivel sonoro muy bajo, pero una limitación de la autonomía. Pasemos a hablar primero del motor diésel. Y voy a ser un poco florido al decir que el diésel nunca ha sido tan importante como actualmente. Es la tecnología clave para reducir las emisiones de CO2. Alto par motor, bajo consumo son sus características que hacen que los vehículos con motor diésel en Europa tengan como base o como baremo de evaluación en el ciclo europeo de conducción un consumo de 3,6 litros a los 100 kilómetros. Quiero recordarles las cifras sobre las partículas. Las partículas ya no son un problema en el diésel. Desde hace bastantes años se han reducido las emisiones de partículas en un 99% en los motores diésel y las de óxidos de nitrógeno en un 95%, comparado con 1990. Entonces, la valoración de las emisiones y del consumo próximamente o en un futuro ya no se van a hacer según un ciclo normalizado, sino según modelos de conducción real. Y también bajo ese estándar los diésel van a ser realmente económicos o ahorradores.
Los que estuvieron aquí hace 2 o 4 años, cuando habló el señor Bohr sobre la inyección directa y cuando dijo con toda seguridad que la inyección directa se iba a imponer rápidamente en el mercado, pues les puedo decir ahora que tuvo toda la razón. Nosotros mismos nos quedamos sorprendidos porque nuestras expectativas se superasen. La realidad superó lo que esperábamos porque la inyección directa se ha impuesto rotundamente en el mercado. Los motores de gasolina con inyección directa y turbo sobrealimentador en 2016 tendrán una cuota del mercado del 50% en Europa. Incluso en China, para China habíamos partido de que sería una evolución mucho más lenta, pero en 2020 las tecnologías diésel tendrán una cuota del mercado del 33% en China. También en el área NAFTA hay una posible cuota del 50%. Obviamente es importante conocer y entender bien cómo transcurre la combustión interna en un motor de inyección directa. Bosch sabe mucho de este tema y les voy a poner 2 ejemplos. El primer ejemplo para una combustión limpia es la capacidad de dominar realmente el orificio de inyección, es decir, el agujerito por el que la gasolina pasa a la cámara de combustión a 200 bares de presión. En 2013 ya nos galardonaron con un premio a la innovación en Alemania, junto con Trumpf, fabricante de máquinas, y una universidad en Alemania, por el taladrado con láser para hacer estos orificios. Lo hemos desarrollado y vamos a seguir evolucionando ese proceso para optimizar aún más la inyección de la mezcla de gasolina y aire al motor. Segundo, aumento de las presiones de inyección en la inyección directa de gasolina. Actualmente el estándar es 200 bares, sin embargo aumentaremos esa presión a 350 bares, lo cual reduce el número de partículas que se generan en el proceso de combustión significantemente, además, y aporta mucho para alcanzar los niveles legales o los valores límite. Podría ponerles muchos más ejemplos, pero lo voy a dejar en aras del tiempo. Los turismos o los vehículos de 4 ruedas no son el única área en el que podemos mejorar. En Asia se producen 60 millones de motocicletas todos los años y serán para 2020 incluso 110. Y es el medio de transporte individual más popular en China. Estos vehículos de 2 ruedas, la gran mayoría de ellas suelen funcionar o siguen funcionando con carburador. Ajustar un carburador, bueno, es bastante sencillo y barato, pero si se reemplaza con un sistema sencillo de inyección, se puede reducir el consumo en un 16%. Y además, y quiero resaltar este hecho, el cliente tiene un valor añadido. Vemos aquí los 3 productos. El producto que vemos en el centro es el control electrónico de la inyección para las motocicletas. La inyección electrónica habitual en los vehículos es tan grande como 2 palmas de hombre. Este componente, sin embargo, tiene el tamaño de quizás la palma de un niño. O sea, mucho más pequeño. Es el cerebro electrónico de la motocicleta que permite aportar funciones adicionales, que, por ejemplo, permiten tener un bloqueo antirrobo acoplado a un teléfono móvil. Es decir, los smartphones, también en el sureste asiático, son muy populares, casi todo el mundo lo tiene. Se puede acoplar con este cerebro electrónico a través de un software y así incorporar, por ejemplo, un bloqueo antirrobo. O también
consultar el consumo medio que se ha producido en la motocicleta, qué puedo hacer para adaptar la conducción para ahorrar aún más, etcétera. Electrificación. Cuando hablamos de electrificación hemos de tener en cuenta tipos muy diferentes. Aquí vemos las diferentes columnas. Partimos de que la electrificación para el año 2020 afectará 12 millones de cadenas cinemáticas electrificadas de alguna manera. Parece mucho, pero es un 10% del volumen fabricado de vehículos. Partimos de que habrá entre 110 y 120 millones de vehículos fabricados en el año 2020, anualmente. La gran parte de esta columna, la azul, serán vehículos con un motor de combustión, o bien híbrido o híbrido enchufable. Híbrido, 6 millones, híbrido enchufable, 6,5. O mejor dicho, el híbrido enchufable, 3 millones, el híbrido puro, 6 millones, 6,5. Más tarde ocuparán un 15%. Para 2025, 15% de los vehículos fabricados en todo el mundo tendrán algún grado de electrificación. ¿Por qué? Pues porque así se puede optimizar el funcionamiento del motor de combustión gracias a que el motor eléctrico se enciende o se desconecta en el momento adecuado. Arriba, en las imágenes, vemos diferentes fotografías o imágenes de vehículos. No les puedo ofrecer hoy el vehículo Google, lo siento mucho, pero los demás, ahí tienen nuestra invitación de probarlos. La conducción electrificada, conocerla, probarla. Si es que nunca lo han hecho, pues se lo recomiendo mucho, porque así notarán la sensación que dan estos vehículos al conducirlos y también las emociones que eso permite tener al estar conduciendo o manejando. Otra forma de electrificación es la electrificación suave. En las cifras que acaban de ver, esta electrificación no está contemplada. ¿Por qué? Pues porque no requiere ningún cambio del motor de combustión y de la cadena cinemática. Esta forma de electrificación suave simplemente reemplaza el generador o alternador del vehículo por un generador más fuerte, una máquina BRM, recuperación de energía, que funciona a 48 voltios y tiene un módulo de potencia especial. ¿Qué efecto genera? 10 kilovatios de potencia eléctrica añadida y un par motor adicional en poco tiempo de 150 newton-metros. Eso nos permite un boost al acelerar, un boost eléctrico, y recuperar energía cuando frenamos. Eso reduce el consumo de combustible un 6-7% en el ciclo estandarizado o normalizado y en la conducción real hasta un 15% de reducción del consumo. ¿Por qué? Porque hay un start-stop, o sea, parada del motor, cuando nos desplazamos por inercia. Me explico. Cuando vamos a altas velocidades y no queremos acelerar más, podemos poner el motor de combustión al ralentí, como mínimo, y mantener la velocidad con ayuda del motor eléctrico. Eso reduce considerablemente el consumo de combustible fósil y nos da una primera sensación de conducción eléctrica. Obviamente no es lo mismo que un híbrido enchufable, ni mucho menos, pero son primeras funciones eléctricas con un gasto bastante más bajo que en el caso de un híbrido enchufable o un híbrido puro. La emoción, ¿qué papel juega en la conducción cuando perdemos, por ejemplo, ese rugido de un motor térmico? Vamos a verlo en un vídeo.
slammed down the gas. It went, took a turn, it went. You could really kind of feel it, and you know, it was great. To the floor, to the floor. To the floor. I press the pedal. Go. It's zippy, it's fun, and it's electric. I've never been in an electric car. This is really nice. I didn't expect it to have so much power. It's just really responsive. It is quiet. There's not anything except for the tires spinning. That's amazing. This is a guilty pleasure to drive, but guilt-free from an ecological perspective. You feel good driving it, just knowing that you're not doing as much harm to the environment. Go. Wow. The handling is really nice too, because you make a turn and the center of gravity is so low that really helps you stick to the road. And now. It feels like one of those magnetically powered roller coasters that just shoots you without any kind of resistance. It's like a space pod. Yeah. This car, it's outstanding. You gotta drive this. This is fun. Just amazed, still in awe, to be honest. Everyone needs to have an electric vehicle. It's great. I love it. More, more. Wir haben in den Autos, die draußen. En los vehículos que tienen a su disposición fuera no hay cámaras, o sea, no teman, no van a salir en internet ni va a haber grabaciones. Pueden reír o no reír, no lo sabremos. A ver, ¿por qué la electrificación no tiene mucho más éxito del que prevemos? Bueno, la electrificación tendrá más éxito si se conjugan ciertos parámetros. Por una parte, el cliente ha de obtener la autonomía, o sea, el alcance, el rango que espera de su vehículo. Tiene que tener además todas las facilidades para recargar la batería. Y el aspecto más importante, el coste en comparación con un motor de combustión debe ser tal que le vale la pena, que le merece la pena gastar ese plus en comparación al motor térmico. Y hasta ahora no se dan esas condiciones. En cuanto a los costes, hemos de mejorar mucho todavía. Aquí vemos que en el caso de la electrificación es la batería la que más cuesta. Cuanto más grande la batería, cuanto más autonomía le damos al vehículo, tanto mayor va a ser el precio añadido que supone la compra de ese vehículo debido a la batería, que cuesta mucho. Tenemos un joint venture con Mitsubishi y Geotsuasa, dos empresas japonesas con las que intentamos impulsar esta evolución, reducir a la mitad los gastos o el precio de las baterías para 2020 y, por tanto, impulsar esta tecnología. Hay posibilidades tecnológicas que permiten mejorar. Espero que comprendan que hoy no puedo entrar en detalle sobre cuáles son esas mejoras, pero existen posibilidades de mejorar. Abajo vemos un sistema de gestión de batería que tiene que ver con la autonomía. Bueno, solo si operamos bien las células podemos aumentar en un 10% la autonomía. Tenemos la tecnología necesaria. Son sistemas, es competencia electroquímica y de fabricación por lado de los japoneses y por otra parte nuestra competencia en equipos de control electrónicos, integración al vehículo. Por eso esta cooperación. Electromovilidad. La electromovilidad o la movilidad eléctrica es más que simplemente el propio vehículo. Es verdad que empezamos con el vehículo, pero no es la única palanca que movemos. También lo verán cuando salgan al circuito de pruebas, los scooters eléctricos y las bicicletas eléctricas. En China hay 120 millones de scooters eléctricos que ya circulan actualmente por las calles y carreteras. Alemania, saben que no es muy grande en comparación, en Alemania hay 1 millón de bicicletas eléctricas en las calles.
La bicicleta eléctrica es el vehículo más exitoso, el vehículo electrificado más exitoso en Alemania. Les cuento el ejemplo de mi mujer y yo. Ella tiene una bicicleta eléctrica, yo mecánica. Cuando los dos subimos por una pendiente, yo desde luego quedo muy mal. Ella no suda ni una gota y yo acabo listo para el arrastre. Entonces, les invitamos a probar las bicicletas eléctricas. Tenemos un tramo con una pendiente, una subida del 5% de inclinación. Ahí van a poder probar lo bien que se va con una bicicleta eléctrica. Es decir, la electrificación también beneficia a otros tipos de transporte. Luego también servicios Smart City, un proyecto que tenemos con la ciudad y el estado de Mónaco. Luego también las infraestructuras de carga. Puntos de carga. En Alemania el 80% de los puntos de carga o electrolineras están interconectadas, así que con el programa de pago PayPal, independientemente de tu proveedor de servicio que haya instalado la electrolinera, puedes pagar la carga en un 80% de los puntos de carga. Y luego el transporte intermodal, autobuses, trenes, tranvías, metros, subtes en diferentes ciudades. Por ejemplo, Stuttgart, ahí tenemos los servicios interconectados, intermodales, un proyecto piloto. El motor de combustión interna es la base de la movilidad eficiente. Hemos de mejorar ese motor, es el foco central por el que tenemos que luchar y que tenemos que impulsar en los próximos años. La electrificación saldrá de su nicho, saldrá de ese rinconcito, y la interconexión y la electrificación permitirán llevar al motor térmico a nuevos niveles, y el vehículo interconectado eléctrico es el mejor vehículo eléctrico en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Ahora estoy a disposición para sus preguntas. Gracias, doctor Bulander. Les pido